Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar que celebramos desde Cocampo, en el que vamos a hablar del precio de la tierra y de la estructura de la propiedad rural. Y vamos a hablar de los dos temas porque están relacionados. Hoy en día no se puede entender uno sin el otro. Antes de empezar, que empezamos con 6 minutos de retraso o con un margen, porque se están incorporando las personas de 6 minutos, quiero agradeceros a todos los que estáis conectados, vuestra participación, vuestra asistencia. Igualmente quiero agradecer a todas aquellas personas que nos han felicitado, que nos han animado a poder hacer esta sesión. De verdad, el proyecto de Ecocampo no sería posible si no hubiese bueno, pues personas interesadas y si no es por nuestros usuarios. Em, Como os decía, vamos a hablar del precio de la tierra y de la estructura de la propiedad rural. El esquema de esta sesión es de aproximadamente 30 minutos de presentación y al final intentaré, bueno, pues dar respuesta a algunas de las preguntas que me habéis ido trasladando durante los últimos días o que podáis que creamos que son comunes para todos. Y lo hacemos en este formato porque es un tema que puede dar, bueno, pues mucho juego, que hay mucho margen para comentar diferentes aspectos y creemos que es más ordenado si hacemos una ponencia y atendemos unas preguntas definidas. ¿Qué es Cocampo? Pues Cocampo es un portal de anuncios para la venta de arrendamiento de fincas rústicas. Somos una startup, una compañía tecnológica que nació en febrero de 2022. Yo soy el fundador, mi nombre es Regino Coca y bueno, aquí siempre también hay un juego de palabras, porque Cocampo se define como portal de anuncios, pero en la verdad también podemos hablar de plataforma tecnológica. ¿Y por qué? Porque somos una plataforma que se compone del portal de anuncios y se compone de otra serie de herramientas, principalmente de marketing digital, pero también para facilitar la venta y arrendamiento de fincas rústicas, que todas tienen ese mismo objetivo, que es conseguir que conectar a compradores y vendedores de fincas rústicas. Como os decía, yo soy el fundador y bueno, después de estos 4 años y medio, la verdad es que el conocimiento, o sobre todo por la cantidad de datos que manejamos, pues anima realmente a compartirlo y a poder, bueno, pues, compartir esas experiencias y ese conocimiento que estamos adquiriendo en Cocampo. ¿Cuál es la agenda del día? Primero vamos a hablar del precio de la tierra y de su evolución. Después veremos las diferencias por regiones. Veremos, si no me anticipo antes, que me va a costar aguantar y no anticiparme, cómo impacta esos precios en la idea de explotación agraria versus o frente a las fincas de recreo, cómo cambia en un caso y en otro. Después hablaremos de la estructura de propiedad actual y cómo está cambiando y por último, cuáles son las oportunidades para las agencias inmobiliarias. Esta es una sesión en principio orientada a agencias inmobiliarias, a agentes inmobiliarios, no quita para que, por supuesto, los propietarios sois bienvenidos y cualquier aficionado al campo, cualquier inversor. Pero sí que vamos a intentar, pues en línea con nuestro objetivo de profesionalizar el mercado de las fincas rústicas, pues dar esos consejos, esas recomendaciones, esas sugerencias para los agentes inmobiliarios que están en el sector. Bueno, empezamos con cuánto cuesta la tierra en España. Pues de media la estadística del Ministerio de Agricultura nos dice que tiene un precio de 10.248 euros por hectárea. Este es el precio medio de la tierra de uso agrario en 2024 y ha estado durante 4 años consecutivos al alza. Vamos a intentar, que parece que no es mucha información, pero hay mucha aquí que desgranar. Por un lado, que estamos hablando del precio medio de la tierra de uso agrario, por lo tanto, todos aquellos o todas aquellas veces que pensemos en fincas de recreo, en ese lujo rural, pues claramente no se va a sentir identificado con esta estadística. Igualmente, aquellos que estáis o que sois especialistas en determinados tipos de cultivo o en determinadas regiones, tampoco os vais a sentir identificados, porque por supuesto, como luego veremos, el caso de la platanera o de los bajo plástico en Almería, pues tienen precios que en absoluto tienen que ver con esto. Entonces, esto es un precio medio y estamos hablando exclusivamente de la tierra sin tener en cuenta las construcciones o cualquier otro valor estratégico o uso diferente al que no sea agrícola o ganadero. Em, por otro lado, cuarto año consecutivo al alza. Bien, la Tierra tiene una característica y es principal, y es que es un valor refugio frente a la inestabilidad financiera y defensivo frente a la inflación.
Los mercados más avanzados, como son los mercados anglosajones, nos demuestran en series históricas largas que realmente el comportamiento del precio de la tierra se adecua a la inflación, a ese crecimiento y que a mayor inestabilidad política y económica, mayor apetito o mayor inversión en fincas rústicas o en campo. Pues eso es lo que ha sucedido durante los últimos años. No tengo que contaros la inestabilidad que hemos vivido y que estamos viviendo, la incertidumbre, las crisis continuas, ni tampoco hablaros de cómo la inflación, pues durante años estuvo muy, muy bajita, pero en los últimos años pues se repuntó y eso justifica el por qué durante estos 4 años que mide la estadística ha subido el precio de la tierra. Como os decía, quedaros con que realmente esto es un precio medio orientativo. Ninguno se va a sentir identificado como sucede con casi cualquier media. Es inevitable. Cuanto más extremos son los precios, pues menos identificados se sienten los usuarios o los receptores de la información. Porque el que está viendo niveles de 2 y 3 pues 10.000 le parece altísimo, el que está viendo niveles de 200.000, pues esto le parece absurdo porque no, tampoco lo es. Entonces, como el margen del precio es tan amplio, esta media suele ser poco útil. Bueno, es muy útil en términos económicos, perdón, vamos a expresarlo correctamente, es muy útil en términos económicos para realmente verificar que la inversión en tierra es una inversión atractiva y cómo evoluciona, pero no os podéis sentir identificados a lo mejor con vuestro caso concreto. Entonces, fijaros cómo los precios han ido subiendo durante los 4 años, lo que hemos comentado, un 13% acumulado, que el 14%, si hacemos bien el redondeo, acumulado. Y si le quitamos el efecto de la inflación, que como os decía es fundamental para entender el precio de la tierra, porque cuanto mayor es la inflación, mayor es la recomendación o la inercia a invertir en tierra. Al final es un activo tangible, es un bien raíz. La tierra, incluso en tiempos de guerra, o sea, destruir la tierra es realmente complicado, aunque no imposible, que en estos tiempos de riesgos medioambientales todo es posible. Pero se considera un activo frente a cualquier tipo de inestabilidad va a conseguir revalorizarse de acuerdo a esa inflación. Por eso, a precios corrientes, la revalorización es de aproximadamente el 3% en este periodo, lo cual encaja con que es un activo muy constante, muy seguro. No es para pegar pelotazos y es para, bueno, realmente acompañar la evolución de la economía del país. Em, Claro, lo que os decía, el precio de la tierra varía muchísimo y no me voy a aguantar ya para hablar de las diferencias. Bueno, vamos a intentar explicar de una manera más ordenada. ¿Cómo se determina el valor de las cosas? Lección, o vamos a intentar hacer recordar cuáles fueron las clases de economía básicas. El precio de los bienes se determina por sus usos. Ese uso puede tener una rentabilidad, puede tener un retorno, puede tener una actividad económica y por lo tanto puede ser cuantificable. Y por lo tanto, aquellos bienes o activos que tienen un uso económico, que tienen una explotación económica, su valor se determina por su capacidad de generación de dinero, de ingresos. Sin embargo, o de caja, vamos. En el caso existen otros usos, puede ser el puro disfrute, los bienes de lujo. Bueno, son otro tipo de bienes y entonces ahí lo importante son los bienes alternativos. ¿Qué alternativas tiene un usuario a la hora de seleccionar ese bien y cuánto, de alguna manera, beneficio, cuánto satisfacción le genera? Em, Entonces, el precio de la tierra, como el de cualquier otro activo, se determina por su capacidad de generación de flujos de dinero, como por su atractivo como un uso recreativo o como un uso medioambiental o como un uso de otro perfil. Y eso condiciona que una finca y la vecina puedan tener precios muy diferentes, porque a lo mejor una puede tener un uso agrícola y tener una clara un plan de negocio, un flujo de caja que justifica su valor, y la de al lado es un monte que simplemente tendrá el valor que le asignen los propietarios, perdón, que le asignen los potenciales compradores que estén dispuestos a disfrutar del ocio, del recreo, del paisaje de ese monte, y ese precio es totalmente diferente. Entonces, intentando recoger o volver a recoger carrete y volver a la imagen que tenéis en pantalla,
¿cuáles son las zonas con las hectáreas más caras y más baratas? Pues las más caras de España y de Europa están en Canarias, en las Islas Canarias, y son las plataneras, con un precio de 148.000 euros por hectárea. También, como os decía, en el caso de Murcia, el caso de Almería, también son con los cultivos bajo plástico, son muy rentables y justifican que tengan unos precios muy elevados, que como veis en el caso de Murcia está en torno a los 33.000 euros por hectárea. Las más baratas, pues está asociado sobre todo con los regímenes extensivos. En la medida en que la tierra es abundante, el precio cae. Sobre todo también por la productividad, como decíamos. Entonces, en Castilla y León y en Aragón se suma el hecho de que tiene mucha tierra, junto con que el uso principal agrícola o agrario que tiene es el caso del secano, el caso del cereal secano. Y eso determina que su valor es inferior y estamos hablando de en torno a 5.000 euros por hectárea. Como veis, la diferencia ya aquí solamente entre tierra de uso agrario es grande. Si además le añadimos ese componente que vamos a tratar sobre cómo varía en función de un uso económico o una explotación económica frente a la que no lo es, pues las diferencias son aún mayores. Em, Indicamos en la parte inferior que, claro, que el precio depende del uso y del agua. Claro, el agua de alguna manera también determina la productividad. En el caso de España, pues todos conocemos nuestras condiciones climatológicas y la importancia que tiene el agua a la hora de ser productivos en el ámbito rural. Em, una última idea relacionada y permitidme otra vez que vuelva a conectar con Cocampo. Como os decía, somos una plataforma para la venta y arrendamiento de fincas rústicas y cuando la fundé hace 4 años y medio, con ayuda de un equipo extraordinario, la primera persona que se unió al equipo me trasladó la idea de que él era un defensor del campo por la frase de Mark Twain de compren tierra que no se fabrica más. Este autor americano al que se le atribuye esta frase lo que expresó con esa frase de compra en tierra que no se fabrica más es que el valor de la tierra depende de su escasez. Otra vez, volvemos a las clases de economía. Cuanto menos abundante es un bien, un activo, mayor debe ser su precio si existe una demanda para ese activo. Pues esto es lo que de alguna manera también estamos viendo en esta imagen, en esta slide, y es que los cultivos en Canarias, por el hecho de ser unas islas y que tener una tierra limitada, y en el caso de Murcia, porque el espacio para los plásticos, para los cultivos en invernadero son limitados, hace que el precio también sea más elevado. Cuanto más extensivo, cuanto más extenso es el terreno, más difícil es que realmente recoja un valor más elevado. Continúo, que si no, paga bien. ¿Qué mueve el precio de la tierra y cómo está evolucionando también por cultivos? Pues, como veis, ahora mismo los cultivos de frutos secos en España son los que están creciendo más, tanto en productividad o en hectáreas cultivadas como en el precio de los frutos secos. Estamos en torno a subidas en el precio por hectárea de en torno al 7%. Bueno, todo como os digo, esto es un tema de planes de negocio y de previsión de generación de ingresos futuros. En el caso del viñedo de regadío, pues también conocemos que los datos sobre el desarrollo o sobre la productividad en España, perdón, vamos a volver a reformularlo. Los datos sobre el consumo de vino a nivel mundial están cayendo. En el caso de Europa especialmente. Y en el caso de nuestro vino, que bueno, pues también se ve afectado por esa caída. Por lo tanto, los viñedos de regadío se están sintiendo presionados en que existe una menor demanda del producto y por lo tanto el precio por hectárea de los viñedos caen en torno a un 6% en los últimos años. De hecho, conocemos o nos trasladan muchos propietarios que están levantando las viñas eh, y que, bueno, pues que estamos en un proceso de ajuste. También por daros otro conocimiento, compartir otra idea, es algo similar, o al menos a lo que vivimos con el mundo del ganado vacuno. Durante años, lo que hemos vivido en España y en Europa ha sido una reducción de la cabaña. Y finalmente, después de una reducción muy agresiva, aquellos que han sobrevivido, aquellos que han continuado con la actividad, han visto cómo el precio empezaba a repuntar. Pues seguramente en el viñedo ocurra lo mismo. Ahora mismo estamos en un momento de presión sobre precios porque ha caído la demanda. Con el paso de los años, según se ajuste la oferta, pues probablemente la rentabilidad vuelva y los precios por hectárea vuelvan a subir. O sea, siempre mantengamos esa idea de que existen ciclos y que efectivamente vender en el ciclo bajo suele ser pues por necesidad, pero si no es mejor intentar aguantar.
Bien. Eh, Llegamos al punto más importante para mí a la hora de explicar cuál está siendo la realidad actualmente de los precios, que es esa diferencia entre explotación agraria y finca de recreo. Porque es lo que está haciendo que muchos propietarios se sientan confusos, que no entiendan qué está sucediendo en el campo. ¿Por qué una finca y la vecina tienen valores totalmente diferentes? Pues porque en un caso las explotaciones agrarias se están midiendo en base a la productividad de la tierra y a la capacidad de generación de ingresos de esa tierra, y sin embargo, en el caso de las fincas que no tienen una productividad, pues estamos en el ámbito de lo que llamamos las fincas de recreo. Y esas fincas de recreo pueden tener el valor que el potencial comprador quiera asignarle. Y esto es infinitamente subjetivo. Pues no, otra vez, la teoría económica, la teoría microeconómica habla de los bienes sustitutivos. Entonces, el precio de las fincas de recreo se determina en base a las alternativas que tiene un usuario, un comprador, de comprar otro activo, otro bien que le produce la misma satisfacción, que cumple la misma funcionalidad, la misma necesidad. Y entonces, pues es muy subjetivo, pero no es infinitamente subjetivo. En el caso de las fincas de recreo, los precios son muy diferentes. Pueden ser prácticamente nulos si no tiene ningún interés por parte de porque no existe demanda, o pueden ser muy elevados si realmente existe una demanda muy importante y no existen bienes sustitutivos, no existen alternativas para esa demanda. Como os decía, entonces, explotación agraria, el valor lo marca el cultivo y su rendimiento. Y los datos del ministerio son muy precisos. La verdad, yo creo que el ministerio maneja una cantidad de datos espectacular. Y hay veces que cuando hablo de estas cuestiones estadísticas me siento, tengo que tener infinita humildad porque quien realmente tiene una información absolutamente privilegiada y de muchísima calidad es el Ministerio de Agricultura. Em, entonces, la suerte es que lo comparte y que, bueno, los que estamos en el sector podemos analizarla, podemos entenderla y podemos ver cuáles son nuestras conclusiones o cómo se adaptan a la realidad que estamos viendo. Pero sí que os quiero hacer hincapié en que los valores o las estadísticas que muestra el Ministerio son realmente fiables. Otra cosa es que sean medias, que sean estadísticas en las que no nos sentamos totalmente identificados, pero si se analizan a nivel conjunto, a nivel global, realmente tienen mucha calidad y nos están aportando información. Y en el caso de las fincas de recreo, pues lo he explicado, que es que el valor se determina pues en función de ubicación, paisaje, accesibilidad, o sea, depende de la demanda donde esté y de qué bienes sustitutivos tenga esa demanda. Pues pongo un caso concreto, por no hablar, parece que estamos hablando muy de teoría, de cosas generales. Las fincas en la Sierra de Madrid, las fincas en Cáceres, en la Sierra de Gredos, están viviendo un momento donde los precios no paran de subir y suben por encima de las medias nacionales e incluso de las propias provincias. ¿Por qué? Pues porque existe ahora mismo una bolsa muy importante de demanda de madrileños o de personas que viven en Madrid que quieren comprar fincas de recreo en esas zonas. Entonces, el hecho de que tenga una ubicación un poco mejor o peor, o sea, la distancia a Madrid, no es lo mismo hora y media que 2 horas. La gente ya es muy sensible a esa media hora adicional. El hecho de que tenga una casa muy buena, buena o haya que hacerse la casa, cambia radicalmente el precio. El hecho del paisaje, pues no es lo mismo los que dan vistas, por ejemplo, a placas solares o a determinadas vistas que, bueno, pues hoy siendo de campo no son las más apreciadas a quienes tienen unos paisajes espectaculares. Igual que el acceso a la finca, los caminos determinan el agua. Tener charcas, no tener charcas, tener ríos, las líneas con los ríos son súper apreciadas. Pues eso es lo que condiciona y lo que determina el valor de estas fincas de recreo. Em, la estructura de la propiedad. Entonces, bueno, vamos a hacer voy a volver un punto para atrás. Entonces, porque algunos os podéis preguntar, vale, entonces, vamos a ser más concretos. ¿Cómo se determina el valor de una finca de recreo? Pues vuelvo a repasar lo que he dicho e intentamos aportar algún dato más. Las fincas de recreo se determinan, como digo, por la demanda que existe sobre esas fincas y qué bienes alternativos o sustitutivos tiene esa demanda. O sea, si nosotros tenemos tres potenciales compradores para nuestra finca, tenemos que entender qué están buscando esas personas, cuáles son sus requerimientos. Si sus requerimientos son comunes a otras tantas fincas que existen en la misma zona o del mismo perfil, pues la necesidad o la capacidad que nosotros tenemos de pedir 1 euro más por la finca es muy limitada.
porque el precio vendrá determinado por el precio de las alternativas. Entonces, aquí es donde intento aportar algo respecto a lo que había dicho anteriormente. Es muy importante analizar los comparables y ahí también desde Cocampo podemos aportar muchísima información. ¿Por qué? Porque como portal de anuncios existen una oferta ahora mismo de más de 70.000 fincas rústicas a la venta en España, con la cual podéis identificar cuáles son realmente los comparables. Los comparables tiene su técnica el poder identificarlos, no es fácil. O sea, un comparable, podemos estar pensando en la Sierra de Gredos, entonces nos cogemos como referencia la finca más cara de Gredos, porque eso es lo que me interesa, o puedo entender que realmente mi finca o la finca que estoy valorando no es comparable con esa otra, ni por tipo de casa, ni por la distancia, ni por el acceso, ni por el tamaño de la finca, ni por el tipo de disfrute que se puede hacer. Es una finca cinegética o no, es una finca cinegética además con unos trofeos extraordinarios. O sea, hay realmente encontrar comparables perfectos y adecuados, que realmente sean esos bienes sustitutivos para el comprador, es lo que tiene muchísimo mérito y lo que determina la precisión de la valoración. Por lo tanto, a la hora de encontrar el valor de las fincas de recreo, el método básico y fundamental son los comparables. Cocampo puede ofrecer esa capacidad de ofrecer esos anuncios para esos comparables y lo que tiene muchísimo intríngulis, lo que hay que realmente elaborar es cómo se alcanza, cómo se calculan y cómo se seleccionan cuáles son esos comparables. Bien, entonces hablemos de la estructura de la propiedad. Pues lo que estamos viviendo es en línea con lo que explicábamos anteriormente de la separación entre las explotaciones agrarias y las fincas de recreo, con esos precios totalmente diferentes. Pues que eso también se refleja en la estructura de la propiedad, donde tenemos un mercado polarizado, como casi todo ya en la sociedad, desgraciadamente, donde tenemos un número muy elevado de explotaciones, em, pero que está en decrecimiento, o sea, que está en reducción. Vemos que había 914.871 explotaciones de acuerdo al Censo Agrario de 2020, que ya seguro que se ha quedado muy desfasado y que suponía una reducción de en torno al 8% frente a 2009. Imaginaos lo que puede haber pasado en estos años, una reducción todavía más agresiva, seguro. Em, y sin embargo, y el tamaño medio de las fincas, pues está también cayendo. Veis que estamos hablando de un tamaño medio de las fincas en España es de 26,4 hectáreas. Si volvemos a lo que os decía antes, hay quien se puede sentir no identificado con estos medios. El que tenga una platanera, el que tenga un invernadero dirá, oye, 26 hectáreas de invernadero es que soy, vamos, el rey de Murcia. Claro, pero estamos hablando de que hay que compararlo con otras, con la superficie de las fincas en el resto de España y sobre todo ver si esta superficie crece o decrece. Y ya os digo que está decreciendo. Por un lado, vemos que la que crecen, y como os decía, esa polarización, hay cada vez más fincas de 1 hectárea, principalmente por un proceso de división a través de los procesos de herencia. Las herencias hacen que la tierra se fragmente y sucesivamente, pues llevamos ya por lo menos 5 generaciones de fragmentación de la tierra sin que exista un proceso de consolidación regulado. Y a partir de ahí, pues veis cómo ese número va a ir cada vez a más. ¿Qué ocurre? Que cuanto más pequeñas son las fincas, menos productivas son. Por lo tanto, todas estas fincas de menos de 1 hectárea, descartémoslas como explotaciones agrarias. Es imposible, salvo casos muy, muy puntuales y excepcionales, el ser productivo con menos de 1 hectárea en España. Y eso es un problema a nivel nacional, pero sin embargo lo que es una oportunidad para todos aquellos que están buscando fincas de recreo y esas pequeñas propiedades rurales, porque cada vez el comprador de fincas de recreo busca fincas más pequeñas. Antes el comprador de fincas de recreo quería tener una finca en Ciudad Real de más de 1.000 hectáreas y ahora mismo su estilo de vida le anima a tener una finca lo suficientemente grande como para obtener privacidad, para tener esa privacidad, ese aislamiento, con una gran belleza paisajística, con un mínimo disfrute pues, funcional de pasear, montar en bici, incluso de cazar, pero no necesita una gran superficie ni la valora. Por tanto, las fincas de recreo también cada vez bueno, pues pueden estar ubicadas en parcelas más pequeñas o en fincas más pequeñas y bueno, eso también está generando una oportunidad de negocio. Porque si Cocampo tiene esos más de 70.000 anuncios, en gran parte es porque ahí existe ahora mismo un boom grandísimo de fincas de recreo, de familias que están invirtiendo en el campo porque pueden invertir en fincas más pequeñas por,
porque realmente lo van a disfrutar y porque además por el ticket de inversión les encaja mejor. Y luego vemos el caso de las explotaciones de más de 100 hectáreas, que también crecen. O sea, ya os digo, aquí lo que no existe dentro de la forma estadística no es una pirámide donde cada vez existan fincas, sino que es una figura donde en la base es ancha, con fincas de menos de una, explotaciones de menos de una hectárea, y la superficie también crece, la parte superior también crece. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las explotaciones agrarias, para ser rentables, necesitan tener economías de escala. Y esas economías de escala se consiguen con grandes superficies. O sea, mayor superficie, mejor vas a recuperar la inversión en maquinaria y en recursos que estás haciendo. Entonces, inevitablemente vamos a vivir, pues lo que espero y adelanto que la semana que viene espero y confío con grabar un podcast con Francesc Rigual, que es una persona que para mí es una auténtica eminencia en el conocimiento de la economía agraria y que fue para mí pionero al hablar de que dos economías agrarias y las dos útiles. Es para mí un tema muy interesante y donde justo lo que espero que podamos tratar es cómo, incluso en el caso no de las explotaciones de menos de una hectárea, pero sí de las explotaciones pequeñas, pues pueden convivir con aquellas explotaciones más grandes que inevitablemente necesitan un componente de capital muy grande y que serán para grandes agricultores, para familias que puedan tener un patrimonio muy importante agrario, para empresas y para los llamados fondos, que tampoco hay que demonizarlos porque no son más que empresas que también tienen una función. Comentado este punto, y voy a ir terminando. ¿Cómo se distribuye entonces la superficie por las diferentes regiones? Pues un poco como comentábamos antes, en Castilla y León, en Aragón, en Extremadura, las fincas de media son un poco más grandes, por lo que digo, hay mayor superficie y venimos de ese latifundio bueno, pues se sigue fragmentando o se va fragmentando, pero todavía da cifras medias altas y sin embargo las más pequeñas, pues en Galicia, en la Comunidad Valenciana y en Canarias. En Galicia siempre fue famoso el minifundio y es un problema estructural incluso para su productividad. Yo lo veo un problema clarísimo y es muy difícil de solucionar. En el caso de Canarias, inevitablemente por el tamaño de la isla, como sucede en Baleares, pues también creo que es casi inevitable y se entiende bien que existan propiedades cada vez más pequeñas porque todo el mundo quiere acceder al campo. Es un bien realmente demandado, es un activo que va a ir a más y bueno, pues la fragmentación es una tentación. El caso de la Comunidad Valenciana me preocupa más. Yo creo que no estaba históricamente en este nivel y lo que sucede es que el momento que está viviendo la vivienda y el ámbito, el inmobiliario en el ámbito urbano, que está empujando a que sea una tentación el vivir o el hacer residencia en el ámbito rural. Entonces, la Comunidad Valenciana está viviendo un fenómeno de microfincas que se están convirtiendo en primeras y segundas residencias sobre todo en el caso de las segundas, para extranjeros que son una alternativa a los precios del ámbito urbano. Bueno, por un lado, como todo, yo creo que en la economía juzgar si algo es bueno o malo es complicado porque las cosas son como son, no hay que juzgarlas tanto. Y lo que sucede es que, por un lado, es una oportunidad para aquellos propietarios de fincas que no tenían una salida porque productivamente no eran rentables y no había una alternativa económica para darles para una venta y ahora mismo es un mercado muy dinámico y por el lado de los compradores y los enamorados del campo, pues es una oportunidad de poder acceder al mundo rural en lugar de quedarse en el ámbito urbano. Pero ya os digo, sí que es un fenómeno a destacar el que en la Comunidad Valenciana cada vez existen fincas más pequeñas. Em, Como decimos en la nota al pie, otra vez más, cada zona es un tipo de operación distinto. O sea, de verdad que aquí cada región, cada tipo de cultivo, incluso cada finca, es totalmente diferente. Es parte del mérito, de la dificultad, del reto que tenemos en el ámbito rural. Y es que el piso tercero A y el piso tercero B serán prácticamente iguales y se tendrán que vender y comercializar de una forma prácticamente idéntica. Sin embargo, aquí la finca A y la vecina B no tienen nada que ver y se tienen que tener un enfoque totalmente diferente o pueden tener un enfoque totalmente diferente. Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues por un lado estamos hablando del relevo generacional. Inevitablemente dice la estadística que el 41% de los propietarios es mayor de 65 años, pues inevitablemente cada vez ese relevo se está produciendo. Estimábamos
que iba a haber en los próximos años más de 1,5 millones de compraventas en España. Ahora mismo el nivel anual está en torno a las 170.000 compraventas. ¿Vale? Pues ese ritmo de 170.000, que es creciente, que el año pasado fue histórico por otra vez en su crecimiento, seguirá creciendo, al menos hasta que se haya completado todo el relevo generacional. Luego veremos a ver si el activo rural, la finca, se acaba convirtiendo en un activo muy transaccional, como ha sucedido con el ámbito urbano, con los pisos, o si sigue esa tendencia de las familias a intentar mantenerlo en el patrimonio. Yo creo que esa tendencia irá a menos, o sea, que de verdad va a ser un activo muy dinámico y que se moverá. Pero en cualquier caso, lo que sí que tengo clarísimo y creo que es una realidad innegable es que de aquí a los próximos 10 años va a existir una cantidad de operaciones muy elevada, cada vez a mayor, porque existe un relevo generacional forzado. El interés inversor y la diversificación, este es el segundo gran motor ahora mismo de la inversión en fincas rústicas. Los inversores quieren invertir en campo, quieren activos diferentes. Los activos financieros, bueno, pues son una parte de la cartera, pero te hace falta invertir en activos diferentes y en bienes raíces que además no tienen el riesgo regulatorio y los riesgos políticos que están viendo en el ámbito urbano. No es lo mismo ya el comprarte un piso para alquilar o un piso turístico o incluso el comprar una casa en la playa frente a la posibilidad de comprarte una finca de recreo. Tienes una revolución constante, tienes un disfrute prácticamente continuo porque puedes ir todos los fines de semana o incluso a teletrabajar el que pueda. Y bueno, cada vez, como os digo, existe un mayor interés por parte de los inversores y esa diversificación es mayor. También en el caso de las explotaciones agrarias. O sea, las explotaciones agrarias estamos viviendo un momento en el que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos las están pasando muy complicadas. Realmente es un momento muy duro para ellos porque la rentabilidad no sale, no dan las cifras. Sin embargo, los grandes, por esas economías de escala, están viviendo todo lo contrario. En el campo es posible ganar mucho dinero y eso es algo también que el inversor se ha dado cuenta y está dirigiéndose a esos cultivos que por dimensión, por características, pues pueden ser realmente rentables. Y por último, pues tenemos ese fenómeno de la despoblación y profesionalización del campo. Despoblación que lo que empuja es hacia la mecanización. Cada vez hay más tareas mecanizadas, más realizadas por máquinas, por tecnología. Podemos hablar del caso de los drones, por supuesto, de las grandes cosechadoras. O sea, es que hay tecnología y maquinaria para las recolectores, o sea, hay para cualquier cuestión y ahora con la inteligencia artificial, pues todo este fenómeno se va a disparar. Y entonces, la despoblación es un aspecto negativo que yo creo que se está revirtiendo, al menos en ciertas zonas, por ejemplo, próximas a Madrid. Las provincias limítrofes con Madrid siguen creciendo y sobre todo en el ámbito rural y crecen sus precios, incluso los pueblos, porque están atrayendo a personas que quieren vivir cerca de las grandes ciudades, pero no dentro de las grandes ciudades. Y por otro lado, el fenómeno de la profesionalización. Yo creo que el hecho de que existan agentes inmobiliarios cualificados, dispuestos a asesorar, a ayudar en el momento de inversión y de desinversión, favorece la inversión en el campo. Y eso hace también que cambie la estructura de propiedad, que sean posibles ese lujo rural, esas fincas de recreo, que sea posible que inversores financieros potentes accedan al campo. Yo creo que es positivo. Y Cocampo forma parte de esa herramienta, de esa idea en la que queremos favorecer que el campo sea importante, que el campo sea próspero y que realmente no se quede en el abandono, que realmente ha sido una conversación que sigue hoy en boca de todos, pero mucho menos que hace 10 años, ¿eh? Y lo puedo decir con orgullo. Em, Tres frentes de negocio que hay para el caso de las agencias. Por un lado, las fincas grandes para inversiones y para fondos y demás. Entonces, aquí el inversor financiero va a seguir comprando. Como os digo, con tamaño, con economías de escala, el campo es rentable y la explotación agraria es rentable. Entonces, profesionalizarse, especializarse en este ámbito es atractivo. Es posible y hay que tener un conocimiento muy específico, quizá incluso por cultivos o por regiones, pero es una gran oportunidad. Por otro lado, la atomización, o sea, el volumen de operaciones pequeñas, y eso es una oportunidad para las agencias inmobiliarias de proximidad, las de las pequeñas ciudades, incluso las de los pueblos. Las pequeñas tierras que se mueven, cada vez más van a existir esas operaciones porque existe una demanda de pequeñas fincas, en unos casos por consolidar la tierra, porque realmente hay quien busca agregarla para conseguir la superficie mínima que le hace rentable, en otros casos porque son oportunidades de fincas de recreo.
Y bueno, pues por último, la parte de recreo, que ya os digo que ahora mismo es claramente la que tiene una oportunidad más obvia, porque todas aquellas agencias inmobiliarias que están en el ámbito urbano vendiendo lujo, pues pueden realmente vender exactamente igual el concepto de lujo en el ámbito rústico, con buenas casas, bueno, pues con un discurso adaptado, pero que realmente el perfil del comprador con el que van a lidiar, con el que al que van a atender, es exactamente el mismo y que además tiene la ventaja de que si ya le has vendido una buena casa, un buen piso o dos, y tienes ese comprador que tiene su contacto, tienes esa relación ya construida, el siguiente paso natural es venderle una finca de recreo. Para mí es obvio y vamos, si hay agencias inmobiliarias y agentes que lo están viendo y que realmente son los que están sacando partido a la oportunidad. Em, y hasta aquí, yo creo un poco la presentación. Voy a intentar responder algunas preguntas que tenemos programadas y quedo atento por si acaso desde el equipo me dicen que debo responder alguna otra cuestión. Por un lado, ¿cómo contactar con Cocampo? Bueno, pues atendemos prácticamente todo, hasta señales de humo. O sea, no dudéis en contactarnos. Podéis hacerlo a través del email info@cocampo.com. También podéis encontrar en la página web nuestro número de teléfono si lo que queréis es llamarnos y hablar con uno de nuestros consultores. Estaremos encantados. Y si no, bueno, pues podéis en cualquier caso también a través de los mensajes. Sí que es muy importante, otra vez, perdonad porque se me estaban cruzando las ideas. Como os digo, en Cocampo tenemos más de 70.000 anuncios de fincas rústicas que están publicados por más de 4.800 anunciantes diferentes. Si queréis interesaros por una finca, tenéis que contactar con el anunciante. O sea, con Cocampo podéis hablar por si queréis información de algo que no estáis encontrando, pues porque tengáis una gran finca que no sea fácil de vender y queréis un enfoque diferente, porque queréis un plan de suscripción para poder anunciaros, porque queráis información, datos de mercado que no tiene nadie, pues encantado de atenderos. Pero si no, lo que realmente se debe hacer es que si hay interés en comprar algo o tenéis interés en alguna finca, cada anuncio tiene su botón de contactar, donde podéis contactar bien por teléfono, bien por escrito con el anunciante. Sí que os adelanto que por el momento otra vez de alta demanda que vivimos, nuestras estadísticas muestran que las respuestas no son inmediatas. Bueno, pues también el que compra a campo tiene que saber que los ritmos del campo son diferentes. A lo mejor en algunos casos el agente inmobiliario tarda en responder. Si hay que insistir, pues por favor insistir. Porque detrás de cada anuncio existe un anunciante que tiene realmente una intención de vender. ¿Existe compromiso de permanencia? No. O sea, otra vez, Cocampo está aquí para ayudar. Es una plataforma que lo que tiene que hacer es seguir consiguiendo usuarios. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos más de 2 millones de usuarios únicos mensuales. Es una auténtica barbaridad el interés que despierta el campo y la cantidad de personas que están realmente buscando una alternativa. Otra cosa es que hay que darles el asesoramiento, hay que atenderles para poder vendérselo. Entonces, nosotros, publicar en Cocampo puede ser gratuito, luego tenemos planes de suscripción de pago. No, en los planes de suscripción de pago no existe un compromiso de permanencia, se puede probar un mes y si no, por el motivo que sea, se quiere no continuar, se puede no continuar. Sí que también os digo que para mí es una situación que no es coherente. O sea, vender una finca de media, nuestra estadística muestra que se tardan 24 meses. Por lo tanto, anunciar un mes y irse, que nos pasa en alguna ocasión, no tiene sentido. Esto no es un piso de alta demanda en Madrid donde en un mes va a estar vendido y si no me han llamado es que no funciona el portal o que no hay apetito por parte de los compradores. No es así. O sea, las fincas tienen que estar anunciadas, por eso tenemos precios más económicos, muchísimo más económicos. Te das cuenta que nuestro plan básico parte de 19 euros al mes y el precio por anuncio publicado en Cocampo es de 4 euros al mes. O sea, vender una gran finca en Cocampo cuesta 4 euros al mes. O sea, es absolutamente ridículo comparado con las fincas de millones de euros y los honorarios que se pueden cobrar. Entonces, no existe compromiso de permanencia, se puede publicar en Cocampo de manera gratuita, estaremos encantados. Si queréis mayor visibilidad, existen nuestros planes de pago que para eso están, para conseguir mejor visibilidad y hacer mejor negocio. Y si tenéis cualquier duda, nos podéis consultar. ¿Cogopo trabaja con bancos o entidades financieras para facilitar la compra? Sí, sí. O sea, claramente nosotros estamos trabajando también con administraciones públicas, con todo perfil de inversor y de propietario
de fincas rústicas y están publicadas en la página. Bueno, si tenéis demandas muy concretas, muy específicas, pues también nos podéis contactar e intentamos encontrar una solución. Pero sobre todo, ceñiros a la página web, que ahí es donde está el stock y donde existen las oportunidades. ¿Cómo asegurar que mi finca se vea entre los primeros resultados de búsqueda? Pues, como os decía, existen los planes de pago y además existe una funcionalidad adicional, como en otros portales inmobiliarios, que es el anuncio destacado. Si solamente queréis vender una finca o si en un momento dado un propietario os aprieta, os pide un esfuerzo por intentar vender una finca, la herramienta para hacerlo es el anuncio destacado. Lo que va a hacer es que ese anuncio va a salir el primero en todos los listados y en todas las búsquedas, tanto o bien en el ámbito nacional o bien en el ámbito regional, cuando se haga una búsqueda por provincias. Y, y hasta aquí las preguntas, que espero que este webinar haya sido útil. Ah, tenemos más preguntas, pero perdón. Vale, como os decía, podéis contactar con IO de Heredia a través de info@cocampo.com o en el teléfono 623 380922. Bien. Repito, entonces, a través de info@cocampo.com o a través del 623 380922. No he hablado, y yo creo que sí que viene a colación en este contexto de hablar de los precios de la tierra, de si en un momento dado estáis interesados en valoraciones. Desde Cocampo ofrecemos valoraciones. Sobre todo ofrecemos las valoraciones a través de nuestros acuerdos con las tasadoras de primer nivel, que son esas tasadoras homologadas por el Banco de España, que siguen esos criterios de normativa sobre cómo se tiene que hacer una valoración de una finca rústica, que sus técnicos van presencialmente, hacen todo el análisis y, bueno, eh, podéis solicitar tasaciones a través de Ecocampo, serán unas condiciones más ventajosas. Además, nosotros nos tomamos el interés de que el servicio sea el mejor posible por parte de las tasadoras que prestan el servicio, pero hacemos un seguimiento de cada caso. Y además nosotros ofrecemos una evaluación en remoto, que es un producto totalmente diferente, que lo que hace es de una manera muchísimo más económica. Para fincas de menos de 50 hectáreas tiene un precio de 99 euros, para fincas de más de 50 hectáreas tiene un precio de 199 euros. Y con nuestra base de datos y mediante nuestra propia tecnología y equipo de consultores, pues emitimos un informe en 48 horas dando una orientación de valor justificada con una información de los precios de mercado, de los valor teórico, incluso del posible posicionamiento de esa finca en su mercado, si existe una demanda alta, baja, los agentes inmobiliarios que pueden ayudar o asesorar en una posible venta, o si es una división y nos lo indicáis, pues cómo se puede dividir la finca. O sea, hacemos un trabajo de mínimos, pero de mucha utilidad, que venimos prestando desde hace prácticamente 3 años con muchísimo éxito, sobre todo porque es muy económico. Entonces, en el caso de un primer acercamiento al valor o de pequeñas fincas que a lo mejor por el precio del servicio de tasación, que inevitablemente, puesto que incluye el desplazamiento y la involucración de un técnico que va y dedica el día a hacer ese trabajo, pues es más elevado, pues a lo mejor no compensa. Entonces, en el caso de las fincas pequeñas o de esas primeras orientaciones para tener las conversaciones familiares, es muy útil poder acceder a las valoraciones de escritorio. En definitiva, que espero que haya sido de vuestro interés este webinar. Estaremos encantados de poder estar en contacto con vosotros y espero que Cocampo pues, sea útil para todos vosotros, porque ese es nuestro objetivo y mi objetivo personal. Muchas gracias y buen día. Buen fin de semana.